Eso es la transformación de la economía, creo que a la que aspiramos todos, para que la economía crezca. Pero eso tiene un costo en lo inmediato. Tiene un costo, porque eso no se hace de un día para el otro, aprieta un botón y toda la gente que trabajaba en las pymes ahora trabaja en las multis, que vinieron, trajeron la plata. Todo eso, volviendo a tu pregunta, ¿qué le preocupa? Si le preocupa a Wall Street, etcétera. A Wall Street no le preocupa eso porque ellos asumen que el costo vos lo tenés que pagar. Porque lo pagaron los griegos, lo pagaron. Pero para muchos que sí conocen más la idiosincrasia argentina, dicen, che, ojo, porque a ver, después vienen las elecciones y qué va a pasar, ¿no? Entonces empiezan a escuchar, ¿viste? Están dispuestos a darle más aire a Milei para, che, ocupate un poco más de la economía, así. De la economía real. De la economía real, así, ¿viste? No corres riesgo. Porque algo que dije sentado acá y un poco se viralizó. Wall Street no tiene plan B hoy, en términos de que si no lo eligen a Milei no se siente cómodo con ninguno. Está Javier Timerman. Javier, gracias por venir. ¿Qué tal, Maxi? Al stream de Ahora Play. Pablo, ¿todo bien? Un gusto. Hace tiempo no te podía enganchar porque andás de un lado para el otro, ¿no? Por el mundo. No tanto. Lo que pasa es que vos a las 11 estoy durmiendo, Maxi. La Nación Más. No, pero yo te hablaba de acá, del stream de Ahora Play. Entonces estaba yendo a todos lados menos acá. Sí, llegué de Nueva York el domingo. Está bien, pero después me mandás un mensaje Estuve en Italia. Desde Roma, no sé, sos internacional, andás por todos lados. Tengo 65 años, ya tengo que trabajar menos. Pero a Nueva York fuiste... Sí, yo fui a laburar. Fuiste a laburar. Bueno, ¿qué estás viendo? Hablemos un poquito, porque lo que me gusta en general cuando charlamos con vos es que no te quedás en la chiquita financiera, digamos, si están colocando los bonos en pesos, los bonos en dólares, sino estás viendo la película más de la economía en general. Yo, si algo aprendí en mi carrera es que las cosas no son estáticas, son muy dinámicas. Y las mismas cosas que importan en un momento no importan tanto en otro momento y viceversa. Yo cuando veo la situación, ya no te quiero decir la economía, la situación argentina desde el punto de vista económico me enfoco en tres cosas. Ya hace un tiempo, creo que la mayoría se enfoca en eso. Uno es la acumulación de reservas, porque la Argentina siempre tiene este tema de la restricción externa. El otro es el tema inflacionario, porque es un tema que en la Argentina es muy candente. Y después la reactivación económica, que ahora eso de alguna manera te ata a la política, ¿no? Porque si no hay reactivación, eventualmente empieza a jugar la política, porque va a haber elecciones, porque va a haber, no digo inestabilidad, pero incertidumbre política. Y realmente lo que estoy viendo por afuera, al menos en lo financiero, lo que tiene que ver con la acumulación de reservas, dejó de ser un tema. Vos me decís, sí, estuvieron comprando, pero no acumularon demasiado. No importa. La dinámica financiera de acumulación de reservas, de emisiones, de inversión externa, alcanza para los inversores a darle tranquilidad. Entonces no es un tema. Que era el gran tema a fines del año pasado, etcétera, etcétera. O sea que, y esto demuestra mucho lo difícil que es para los economistas y los políticos hacer predicciones, porque Milei en marzo y abril del 2025 decía dólar a 600, muchachos, no se preocupen. Y la verdad que el mercado estaba preocupado, insistía en el tema de acumulación de reservas, etcétera, etcétera. Y ahora el mercado está cómodo. ¿Por qué está cómodo? Porque pasaron algunas cosas. ¿Qué pasó? Uno es el tema, y sigo insistiendo, es un tema para mí muy relevante, que es el apoyo de Estados Unidos cuando las papas quemaban. Eso va a estar siempre. ¿Viste? En una época... Apareció el prestamista de última instancia. Hay prestamista de última instancia que la Argentina nunca tuvo. En los 90 se hablaba del Greenspan Put, ¿no? Que cuando el mercado caía, siempre aparecía Greenspan y bajaba la tasa o hacía algo, inyectaba liquidez. Y ahora tenemos el Besen Put, ¿no? En el sentido de que siempre va a estar ahí para... Eso es lo que el mercado cree. Eso es relevante. Después hay una desconexión muy fuerte, que esto lo venimos viendo hace un tiempo, pero que ahora es demasiado evidente, entre las empresas y su capacidad de atraer inversiones y también capital, ¿no? Las emisiones de las empresas son como dos mundos diferentes. Hoy en día las empresas se financian, las grandes, estoy hablando de las empresas grandes en el mercado de capitales global, se financian, tienen acceso al mercado de capitales. Eso genera
certidumbre por parte de inversores que Argentina es un destino donde el capital llega. Después tenés, de repente en la Argentina nunca hubo project finance. O sea, en la Argentina, no sé hace cuánto, pero hoy en día los bancos están considerando financiar obras. O sea, directamente un conglomerado de bancos americanos o americanos y europeos. YPF va a bancos, va a empréstitos y consigue financiamiento para obras, pero estructurado de esa manera, como Project Finance. Entonces hay cierto optimismo respecto a la capacidad financiera de la Argentina. Más pensando que Argentina todavía tiene mucho por crecer en lo financiero para compararse con países de la región, etcétera, etcétera. Tenemos un mercado de capitales chico que puede crecer, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista hay cierto optimismo. Déjame ahí hacer un punto respecto a esto. Esto es relevante. Vos decís, en los mercados, estuviste en Wall Street y demás, ven, bueno, están comprando reservas, fortalecieron eso. Como hay una especie de paquete anticrisis que Argentina logró. No sé si viste que estábamos mostrando la presentación que hizo Vladimir Warnin, donde él dice, que yo digo, ¿vos lo viste? No. A ver si lo podemos mostrar. Dice en una de sus presentaciones que el poder de fuego del Banco Central, espera un segundito que la pongo acá, que el poder de fuego, fíjate, ahí está, dice, se amplía el poder de fuego del Banco Central más allá de la compra de reservas. Y dice que por la cancelación de futuros, por la renegociación de los swap bilaterales, por el repo, dice claro que hay 22.000, con 3 instrumentos logra una liquidez cambiaria de 22.000 millones de dólares. Yo decía, no hay ningún banco central en el mundo que diga ampliamos el poder de fuego. Nadie le dice al Banco Central de Brasil o Perú. O sea, está bien, todo respeto a Vladimir Warnin, es un típico comentario de economista. ¿Por qué? Porque el día que haya algo, no van a estar los 22.000 palos. Los 22.000 palos están cuando no los necesitas, ¿entendés? Claro, pero lo que está mostrando es... Sí, pero que se preocupan por eso. Y ¿pero para qué? Para disuadir para adelante, para que no me vengan a correr como me corrió el año pasado, digamos. Ese es el mensaje que quiere enviar. Bueno, pero porque las cosas no son lineales y porque el año pasado tuviste una situación donde tuviste una combinación de factores que hoy todavía siguen siendo relevantes. Uno, el tema político, sumado a lo que el mercado considera un error en política monetaria, que hizo que para defender un tipo de cambio, la dolarización de los portafolios, lo que sea, acudiste a subir la tasa a niveles estratosféricos y eso generó una crisis que hasta el día de hoy sigue viva. Un daño en la economía real muy fuerte. Entonces, hoy en día estamos en una situación donde todavía no hay elecciones, donde apareció Bessent, donde las empresas empezaron a financiarse, donde tuvimos la crisis del petróleo, que de alguna manera ayudó, en cierto sentido. Con las exportaciones. Con las exportaciones. Hablando, sí. Entonces, tuviste cosas positivas que fueron surgiendo en los últimos meses y no tenés que usar ese poder de fuego, que eventualmente las cosas pueden cambiar y puede pasar. Hoy en día yo diría que si vos sentás a inversores en una mesa con el equipo económico, esto me consta que ocurre, le cuestionan el modelo monetario. Dicen, ¿cuál es tu target? ¿Cómo estás haciendo política monetaria? La pregunta que se hacen muy relevante es si los argentinos empiezan a dolarizar de nuevo sus portafolios, ¿qué hace el Banco Central? ¿Deja que suba al tope de la banda o que se acerque más al tope de la banda o se empieza a asustar antes y sube la tasa de nuevo? ¿Dónde estamos en esa dicotomía? Y las reservas nadie le importa. Por ahora. Hoy hay tranquilidad. ¿Y cuál es la preocupación mirando hacia adelante la economía argentina? Bueno, te mencionaba el hecho de tener un banco. Yo creo que mucho también, en algún momento la Argentina va a tener que tener un banco central independiente. O sea, eso es algo que para mí el mercado le está perdonando a la Argentina hace mucho tiempo. En otros países ha ocurrido mucho antes. O sea, si vos tomás Brasil, por ejemplo, ¿no?
en el 2002, cuando Brasil, o 2003, cuando hay un cambio de rumbo y Lula es presidente, no hubiesen, o sea, el mercado no le hubiese aceptado no tener un banco central independiente. Y desde entonces es un tema muy trascendente ese. Por eso, cuando fue la crisis de las hipotecas y otras crisis emergentes, bueno, el Banco Central de Brasil hacía política monetaria. Y en la Argentina no tenemos un Banco Central independiente, pero eso es obvio, o sea, es parte del equipo económico, el presidente del Banco Central, etcétera. Entonces, yo creo que hay, por un lado, en algún momento eso va a tener que convertirse en un... yo creo que lo que está diciendo el gobierno es, bueno, primero estamos saneando ese Banco Central para eventualmente que sea independiente. Y está bien, pero en algún momento eso va a tener que ocurrir. Eso es un tema. Y después, el tema de la reactivación económica. La economía ¿Cómo real. se logra esa a ese punto quería ir. Hasta ahora las críticas de los economistas y también del mercado era, che, compren reservas, que era una forma también de decir... subo el tipo de cambio. Exactamente. Ahora no discuten más la reserva porque han sido compras de más de 10.000 millones de dólares y el Banco Central sigue todos los días comprando sin un programa establecido, pero sigue comprando todos los días. El tipo de cambio está ahí, digamos. ¿Se sigue cuestionando que Argentina está cara en dólares o que tiene un dólar atrasado, todo eso en los mercados o no? ¿Sabes lo que pasa? Sí. Hay varias formas. Vos querés modernizar la economía. Asumamos que estamos todos de acuerdo con Sturzenegger y con el gobierno de que la Argentina tiene que modernizarse, abrirse al mundo. Todo el discurso de Federico, ponele que lo tomamos como válido, todos. Que hay que modernizarse, que hay que abrir la economía. Hay cosas que están haciendo cosas tal vez no tan relevantes a nivel macro, pero que son cosas que yo... O sea, en Estados Unidos las viví desde el primer día que llegué, como esto de que la BTV la hagas en un taller mecánico, es algo que yo no sabía que se hacía de otra forma, siempre se hacía en Estados Unidos. O que tu recibo de sueldo diga lo que ganas bruto y después todas las descuentos, es algo básico, siempre fue así. Por eso hay ciertos impuestos en Estados Unidos que los tenés que pagar a lo largo del año y después de 3 meses de sueldo ya no están más porque los pagaste por todo el año, entonces te empieza a entrar más plata. Entonces yo miraba mi extracto de sueldo para darme cuenta cuánto, viste, por qué los primeros meses del año recibía menos. Eran los meses donde también uno aportaba a seguridad social, a los programas de ahorro, etcétera. Sí, o que los precios estén bien discriminados de lo que es el impuesto al valor agregado. Claro, digamos, todo eso era muy útil para un laburante, es muy útil saber a dónde va tu sueldo. Pero toda esa apertura de la economía, todas esas reformas, etcétera, etcétera, producen una transición a una economía diferente. Porque en un montón de países vos no tenés este nivel de pyme, de megras, ¿viste? Como el crédito es tan importante, entonces tenés una situación donde las empresas se consolidan, se unen. Pero pasa en Estados Unidos, también pasó. O sea, el 70% de los bancos que yo conocí cuando empecé a trabajar en Wall Street en el 1986, no existen más porque se fusionaron. Y los pocos que quedaban no podían competir. Entonces, eventualmente una economía competitiva necesita de capital. Y el capital lo van a tener las empresas más grandes. Entonces se empiezan a fusionar empresas. Y eso es la transformación de la economía, creo que a la que aspiramos todos, para que la economía crezca, etc. Pero eso tiene un costo en lo inmediato. Tiene un costo, porque eso no se hace de un día para el otro, aprieta un botón y toda la gente que trabajaba en las pymes ahora trabaja en las multis, que vinieron, trajeron la plata, todo eso. Volviendo a tu pregunta, ¿qué le preocupa, si le preocupa a Wall Street, etcétera? A Wall Street no le preocupa eso porque ellos asumen que el costo vos lo tenés que pagar, porque lo pagaron los griegos, lo pagaron España, etcétera. Sí. Entonces, que mala leche. Ahora, la pregunta que te hago es por el canal político. Pero para muchos que sí conocen más la idiosincrasia argentina, dicen, che, ojo, porque a ver, después vienen las elecciones y qué va a pasar, ¿no? Entonces empiezan a escuchar, ¿viste? Están dispuestos a darle más
aire a Milei para, ocupate un poco más de la economía, así. De la economía real. De la economía real, así, viste, no corres riesgo. Porque algo que dije sentado acá y un poco se viralizó. Wall Street no tiene plan B hoy, en términos de que si no lo eligen a Milei no se siente cómodo con ninguno. O sea, eso me putearon en arameo muchos, ¿no? Porque dicen, no es lo que yo... ¿viste? Pero si eso es así, bueno, el año que viene, Pero, salvo bueno, que Milei pero esté 70%... No, o que cambie la dinámica. Vas a tener o que cambie la dinámica. Yo corrida, no puedo ni desmentir, ni... ¿Cómo se dice? Cuando no desmentís, sí. ni hacer... Pero, ni ratificar. Ni ratificar, pero Bonelli lo sacó en una columna que estuvo el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires en Nueva York viendo inversores. Sí. ¿Viste? O sea, cito a Bonelli, ¿no? Es decir, enviar mensajes de la dirigencia política. Me imagino que debe haber pasado si Bonelli lo escribió. Entonces, ese tipo de cosas van a empezar a ocurrir. Hoy, no sé quién hablaba, fue Pañi, creo, de Brito, también tratando de ser un candidato con la impronta esta de que, mantengamos esta el concepto de la macroordenada, ¿no? Entonces, bueno, eso en algún momento va a empezar a jugar. A ver, pero voy a lo concreto. Vos sabés que ahora hace un par de semanas hablé con alguien que voy a mantener en la reserva porque está muy cercano al gobierno y justo tenía una actividad, qué sé yo, no quería que el presidente se enojara, pero en algún momento va a venir. Ya lo vas a sacar derecho. Venía de Wall Street y demás, y me dice, no, hay que modificar algunas cosas y demás, está todo bien, pero la calle está muy fría. Están todos preocupados con que la calle está muy fría. Así Javier en las encuestas, justo era el momento donde las encuestas, hace 2 semanas, en las encuestas no le va a dar, y si seguimos así, que... los textiles, la construcción, y me contaba una serie de sectores, bueno, la cosa no anda, ¿no? Y me decía, y el canal es ese, digamos, la preocupación es que sí, mira, Wall Street mirando la economía real, digamos, a ver si efectivamente se pone en marcha o no la economía real, más allá de Vaca Muerta, más allá de minería, más allá del agro, ¿no? ¿Vos tenés esa visión también de que hay una preocupación? Pero la preocupación viene a costa de que entienden que una transformación económica que Argentina necesite, que está haciendo, etcétera, lamentablemente tiene costos que hay que tratar de que esos costos sean lo menor dolorosos posibles para la gente, y eso es una preocupación claramente por el impacto que tiene en la política. Ahora, mirá esta observación. O sea, Cristina y muchos peronistas hace unos años, cuando hablaban, muchas veces mostraban gráficos donde decían que los países exitosos tenían déficit, ¿viste? Y que esa era una excusa esa de que nos va mal por tener déficit, ¿verdad? Todos esos planteos que hacía Cristina. Muchos decíamos, bueno, pero el tema es que no tenés financiamiento. Si Estados Unidos lo financian, puede tener déficit. A vos no te financian, no podés. Ahora, el otro día estaba escuchando a Santoro, hablaba, o sea, no, porque hay a rajatabla el equilibrio fiscal, no se puede imprimir, o sea, hablaba realmente con un discurso súper, digamos, o sea, lo que él planteaba era una diferencia en la forma de gastar, pero no en la cantidad del gasto. O sea, porque él... ¿Y el mercado le puede creer ese? Pero ese es el tema. Entonces, pero el mercado no le cree. No le cree. Entonces, ¿por qué no le cree al mercado? Porque a Lula en su momento le creyeron. Yo pregunté esto, ¿no? En una charla con inversores donde había representantes de la oposición a propósito del artículo de Bonelli. Sí. ¿Y qué te dicen? Dice, la diferencia entre Lula y Axel, por ejemplo, es que Lula no había sido gobierno, o sea, no tenían los años del kirchnerismo. Entonces era, ¿le creen o no le creen? Pero no tenía una historia atrás como tienen muchos del peronismo. Entonces, lo que ellos le dicen a los peronistas, como líderes de la oposición, es,
compren credibilidad, júntense con gente que no sea la misma de siempre, ¿entendés? Porque lo que Claro. hicieron hasta ahora... Lula llega al gobierno y lo pone, creo que a Meireles, sí, en el Banco Central, que es un tipo que venía de... Y de ministro de Economía, creo que al presidente... De la banca internacional. Sí, por eso. Entonces le dice, ustedes quieren que nosotros les creamos, o sea, ¿cómo se dice? Les creamos. creamos en base a que el discurso que dicen ahora no es el mismo que tenían hace unos años. Pero nosotros les sugerimos que lo hagan con gente diferente, ¿no? Que incorporen gente que tenga otro tipo que haya tenido a lo largo de sus carreras otro tipo de discurso. Que creo que es lo que hicieron todos los presidentes latinoamericanos de izquierda que llegaron al poder. Y eso no se está viendo. Entonces, sí, surge una preocupación porque, ¿cuál es la oposición a Milei? Te hago otra pregunta y lo dejo a Juan Pablo y a Martín Genero que se meten. Hay la visión de que hay una ventana de oportunidad, como decía el staff report del FMI, que hay una ventana, ¿no? Entonces, como que la apuesta argentina es de acá a una fecha determinada, ¿no? Y que después, la apuesta argentina, estamos hablando de qué sé yo, de quedarse en pesos, de comprar acciones de Argentina, de los bonos argentinos, y que en algún momento, pese a que el gobierno dice, ojo, que vamos en algún momento para el riesgo país a 300 puntos, a 400 puntos, como que la visión en general es, no, en algún momento hay que aprovechar y salir antes de que salgan todos. Mira, uno, viste, muchas veces hablamos, y yo... Sabés que esa es la visión un poco que está dando vuelta. Pero muchas veces hemos hablado, yo he sido uno de los primeros en mencionar eso, y lo he mencionado muchas veces, de lo que fue el trauma del 2019, ¿no? Donde de repente se pensaba que la economía iba por un lado, que los activos financieros argentinos iban por un lado, y de repente se cae todo después de una paso. Pero también hay otro aspecto. Pero ya no es solo el trauma de 2019. No. También es lo que pasó el año pasado. No, pero me refiero... Sí, también lo que pasó el año pasado, exacto. Pero me refiero a algo diferente, que también se puede observar tanto el año pasado como en el 2019. El sector privado, las empresas argentinas grandes, o sea, pudieron seguir financiándose durante el gobierno de Alberto Fernández. O sea, el crédito a las empresas argentinas no se cortó porque el mercado ve una oportunidad en Argentina. O sea, obviamente que ahora se financian más barato, etcétera, pero el mercado nunca le soltó la mano a las empresas argentinas. Ninguna empresa argentina entró en default. O sea, de las grandes que tienen bonos afuera. Las provincias reestructuraron dentro de todo bien. O sea, hay un cambio. Yo creo que la Argentina es observada de una manera diferente a lo que fue observado. Por eso yo creo que todavía va a haber mucho. Yo creo que la Argentina, si cambia de gobierno, si hay otro signo político en algún momento, si hay alternancia política y muestra que la estabilidad se mantiene, tiene muchísimo potencial. Y hay gente que está apostando a eso. Es mucho el crecimiento que Argentina tiene en términos de su mercado financiero, de sus empresas, de sus recursos naturales. Es mucho. Entonces, el gran riesgo argentino siempre fue, y especialmente en los últimos años, el riesgo político. Milei hizo algo que... Mira, hay muchas cosas de Milei que a mí no me gustan, obviamente, no soy... No, obviamente, hay cosas que no me gustan, cosas que me gustan. Pero hay algo que se le va a tener que dar crédito, porque yo creo que ese algo ha cambiado, y tal vez porque le tocó a él estar en ese momento. A Alfonsín le tocó recuperar la democracia y, bueno, terminó con la violencia política en la Argentina. Eso es un logro no menor. Y Milei observó la necesidad de que los argentinos sepan y entiendan que no pueden tener una economía deficitaria, que las finanzas públicas había que ordenarlas. Después analizamos las consecuencias de esto, pero que Santoro tenga un discurso de equilibrio fiscal y de muchas otras cosas te demuestra hasta dónde penetró este sentimiento que Milei vio antes que nadie. Pero más allá de Milei o no,
hay optimismo en la Argentina, que yo creo que es independiente de Milei en este momento, pero que está viendo la forma que se consolide políticamente la Argentina. Vos sabés que... pero eso es una realidad también. Pero lo engancho, entonces voy derecho, ¿viste? Ahora, perdóname, Juan Pablo, vaya. le hago la pregunta porque me haces acordar un poco, cuando hablás vos un poco por tu formación y demás, con Pablo Gerchunov, ¿no? Que estuvo el otro día acá en el stream. Pablo Gerchunov es un genio. No, está bien. Se va a ofender, te va a llamar a putear. No, bueno, vos hiciste también tu doctorado muchísimo. en historia o no sé, en Colombia. Un máster en ciencias políticas. En ciencias políticas, pero no importa, es un hombre de mercado. Pero sos un liberal. En Estados Unidos sos un demócrata, un tipo... alguien acá en el chat te llamarían un progre. Sí. Aunque estás en el sistema financiero, obviamente te gusta ganar plata, has hecho ganar plata a otros y demás. Pero, ¿cuál es el punto que me haces acordar a Gerchunov? Que Gerchunov, que hace una entrevista muy interesante el domingo con Astrid Piketty en La Nación, plantea que dice, bueno, Milei si tiene un tipo de cambio real más alto, logra acomodarlo más alto, tiene casi garantizada la elección. Ponele, dejemos de lado ese argumento que ya lo discutimos con él acá, pero lo que plantea es que Milei debiera prestar atención a la reconversión, no por una cuestión de sensibilidad, que a veces le dicen que es cruel, que es impiadoso, de todo eso, sino por una cuestión de evitar la miopía política, dice, porque efectivamente esa reconversión lo puede golpear, ¿no? Pero tengo la impresión de que en el balance ven al proceso de Milei como un proceso necesario y organizador de la Argentina. Y por eso es la pregunta que te quiero hacer, ¿no? La misma se lo dice. ¿Vos lo ves así? Digamos, porque la verdad que ¿Que lo ve quién? ¿La gente? No, si vos lo ves así. Si yo lo veo así. Sí, es decir, no, te lo pregunto porque Milei choca contra todo un poco tu formación, tus creencias. Así como vos detestás a Trump, sí. La verdad que muchas de las cosas que plantea Milei, sacando este metro cuadrado de economía, choca con muchas de tus cosas, por de eso, tu formación, de tus ideas políticas. A mí, yo no lo conozco al presidente, pero hay cosas que me parece, yo pensaba muchas veces antes del fenómeno Milei, yo decía, la Argentina es un país con tantas dificultades, con un sector público tan tan ineficiente, ¿no? Que es como que hay que empezar y dar de nuevo, porque la verdad que no es una cuestión... A mí me encantaría que haya cine, que el Estado pueda financiar cine, por ejemplo, porque creo que Argentina en los años 60 fue un foco de atracción de talento. Maxi, Gabriel García Lorca se exilia en Argentina y publica 100 años de soledad acá en la Gabriel Argentina. García Márquez, sí. Gabriel García, ¿qué dije? Lorca. Gabriel García Márquez, fue fusilado en la guerra civil española. Pero muchísimos españoles vinieron acá. Sí. ¿Y por qué viene Gabriel García Márquez? Porque acá pasaban cosas y el Estado era parte de eso. A pesar que toda la turbulencia militar, etcétera, el Instituto de Itela, se creó muchísimo talento que tiene valor. Pero lamentablemente muchas de estas instituciones se usaron mal. Entonces, claro, viene alguien y te dice, che, vos no sabés hacer un instituto de cine porque se la gastan los amigos, esto, lo otro, entonces saco todo. No me parece bien, pero tampoco me parece bien lo otro. Entonces, creo que hay cosas necesarias de este proceso. Entonces va a venir un amigo que me pasó la semana pasada, me dice, pero con gente sin comer, ¿vos querés tener cine? Entonces siempre hay un argumento, ¿viste? Es muy difícil. Por eso yo soy un gran creyente en que las crisis de este tipo tienen que salir por gobiernos donde hay más unidad, más coalición, ¿no? Por donde se pueda realmente decir, bueno, debemos tener cine, tenemos que hacerlo de una manera que sea eficiente, no podemos regalar la guita, no podemos dársela a los amigos, tienen que tener... pero es importante porque nosotros somos un país con historia. Tuvimos grandes cineastas, hay que contribuir, son industrias que nos sirven.
Pero creo que el presidente, la verdad, en términos de orden económico, entendió que había que hacerlo y había que hacerlo sin excusas. Métete, Juan Pablo. Te llevo, Javier, un poco aprovechando lo que está hablando el mercado, por lo menos en las próximas semanas, meses, después de lo que pasó con Fitch y la mejora en la deuda argentina a principios de mayo. Se espera que haya un paso similar por parte de S&P, de Standard & Poor's y también de la otra calificadora que es Moody's. Viendo esa situación y también viendo lo que está pasando en el mundo, que están cambiando las expectativas de suba de tasas de la Fed, por lo menos después de la semana pasada, el dato del mercado de trabajo, y ya están para este año previendo una suba de tasas. Viendo esa situación argentina, ¿crees que se puede haber una nueva ventana para que Argentina salga a los mercados entre una eventual buena noticia de las calificadoras y una eventual suba de tasas de la Fed? Mira, lo que planteás, analicemos el tema de la Fed, por ejemplo. O sea, arrancamos el año pensando que la Fed iba a cortar la tasa. Asume como chairman de la Reserva Federal un tipo que dijo que había que cortar la tasa. Sí. Asume y la tasa se espera que suba. Eso demuestra lo que es la volatilidad que hay hoy en día en los mercados. Que realmente todos los analistas y el mercado en sí esté pronosticando baja de tasas y que termine subiendo al poco tiempo, muestra la volatilidad. La Argentina, y acá de vuelta, por eso muchos de estos debates tenés el debate filosófico y el debate puntual. Yo estoy 100% de acuerdo con Caputo respecto a que el mercado de capitales argentino tiene que crecer, hay que darle instrumentos, hay que hacerlo más popular, y que esa es la verdadera solución a nuestros problemas de deuda. Pero en el mientras tanto hay que aprovechar las oportunidades y hay que tomar deuda si el mercado te da la opción de salir a tasas razonables y no tenerle miedo a, emití a tasas que yo puedo financiarme más barato, porque ese argumento del gobierno, yo me puedo financiar más barato con las multilaterales, con los bancos, repos, etcétera, ¿para qué voy a ir al mercado? No es lo mismo, son dos cosas diferentes, porque es una nueva forma de financiarse, es lo que el mercado te pide. El mercado son tus clientes. ¿Quiénes son los clientes de la República Argentina? Los fondos que compran los bonos. Y a esos clientes vos le tenés que dar servicio y delivery. Y hoy en día te están diciendo, yo quiero ver que vos tenés acceso a los mercados. Mostrame que tenés. Así yo estoy más tranquilo. Claro, lo que pasa es que con el dinero caro hoy en el mundo, y la verdad que financiarte a casi el 10% anual en dólares... y hay algo que es verdad. Yo pregunto, no, pero digo, es una tasa que no te cierra ningún cálculo de sustentabilidad de la deuda. Por eso no es un debate simple. No es un debate simple. Dice, no, miren, si yo hago eso, ¿viste? No me parece un debate simple y yo entiendo las posiciones del gobierno en esto. No prefiero quedar como el que desendeuda con el sector privado, que va y paga tiquitaca, si bien aumenta la exposición con organismos internacionales, esa deuda aumentó, pero que no le pueden decir que aumentó la deuda con el sector privado, porque de hecho la disminuyó, fue pagando. Mirá, en dólares, ¿no? En dólares. Anecdóticamente te comento. Me junté con un montón de fondos esta semana en Nueva York. Se juntan porque soy amigo, porque desarrollé una relación. Interés en la Argentina no tienen. Pero no tienen, no desde el lado malo, de no tienen interés porque la Argentina se va a la mierda. No de eso. No tienen interés porque hoy en día las tasas argentinas siguen siendo bajas. Son bajas para lo que es el mundo distrés, llamémoslo. ¿Viste? El mundo de riesgo. Hoy en día... Pero escúchame, vengo de un banco, me decía, nosotros le prestamos en dólares a un exportador o al campo, viste que tiene también el régimen, al 5% en dólares. ¿Qué es lo que se financia el Tesoro de los Estados Unidos? Escuchame una cosa, nosotros... lo que se financia el Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Pero escúchame, nosotros en ATCA estamos tratando de armar un fondo en dólares para financiar a proveedores de vaca muerta. O sea, proveedores de vaca muerta. Los tipos que le dan servicios a las empresas, etcétera. Porque ellos cobran en dólares, es un lindo instrumento. Pero las tasas son del 7%, 6-7%. Entonces yo no puedo ir con ese fondo afuera y decirle, che, ¿querés invertir en mi fondo?
Porque son tasas, entonces hoy en día... Porque tiene instrumentos Porque muy tienen seguros americanos, en Estados Unidos. claro, porque- claro. y no le da. Pero eso demuestra que la Argentina hay cosas que están cambiando. O sea, Bueno, pero por eso, déjame cerrar con esto, ¿no? Y después vino Maxi. ¿No está Maxi? Que íbamos a tener la charla de inteligencia artificial. Viene, sumámoslo apenas porque estamos medio jugados y no me quiero pasar con el programa. Sumámoslo directamente a la mesa. Vamos a discutir un poquito de inteligencia artificial y de esta discusión que tuvo Milei con Yuval Harari, que es muy interesante. Me da la impresión que en algunas cosas Milei está discutiendo cosas que los políticos argentinos ni siquiera todavía entienden de qué se trata, digamos, ¿no? Y me parece interesante que se discutan, digamos, ¿no? Porque no sé qué es esto. Hoy está Susener con Carlos Burgueño. ¿Acá? Muy interesante. ¿Ahora? En el stream de Ahora Play Sí. viene en un ratito Federico Stusener. No, lo otro no. Lo otro no es relevante. Bueno, cierro con esto. Trump, vos venías diciendo hace rato, no se puede creer la cosa que está haciendo Trump. no, lo peor sí. que hizo es hacerle perder a los Knicks allá a la noche. Pero- Eso es no, imperdonable. tenés el video de Eso Trump, sí tenés es el video de imperdonable. que lo abuchearon anoche a Trump ahí en el estadio, ¿no? pero Estuvo por hacía todo el 13 mundo. partidos Sí. que ganaban los Knicks. Claro, una y cosa, fue de mufa, digamos. Fue muy... Pero más allá, Que no más vaya allá al de Mundial. eso es lo más Es importante. insólito. El otro día yo pasé acá ayer a Scott Bessent, a tu amigo Scott Bessent, pobre tipo, tratando de explicar que él va a firmar el billete de $250 si pasa la ley que levanta la prohibición de que pueda haber un billete con alguien vivo. Entonces Trump envió un proyecto de ley al Capitolio para que se levante la prohibición para emitir un billete de $250 con la cara de Trump. ¿Está? Y yo lo vi a Scott Bessent. ¿Vos sabías eso? Sí, no. Bueno, Scott Bessent explicando, ¿viste cómo hace pobre que cuando se pone un poco nervioso tartamudea? Explicando que él se va a ceñir a la ley, que hoy está prohibido, pero que está el proyecto de ley en el Congreso y que si se aprueba, la Reserva Federal emitirá un billete de 250 pesos y el secretario del Tesoro firmará un billete con la cara de... Estamos en una era de la dimensión del delirio total, ¿no? Digamos. Sí, no, pero lo curioso... Pero en ese esquema, ¿es un mundo complicado para la Argentina en la segunda parte del año? Bueno, Sí. yo ahí también tengo mi visión, que ya Sí. la he expresado muchas veces. Hay gente que te dice, che, Trump pierde las elecciones, esto es malo para Argentina. No concuerdo con eso en bueno. absoluto, pero en absoluto, por dos razones. Una, porque Trump no tiene reelección, él hace lo que quiere. O sea, el Congreso en contra no lo va a parar a él de hacer lo que se le cante. Ese es el tipo de presidencia que tiene él. Pero más importante que eso, porque yo considero que la ayuda argentina fue de la magnitud que fue por Bessent, no por Trump. O sea, Trump estuvo dispuesto a acompañar, etcétera, pero no era una... Trump no se va a poner a diseñar una estrategia de ayuda para que la Argentina pueda salir eficientemente de una crisis financiera. Eso es Scott Bessent. Lo que sí puede pasar, pero que eso es imposible predecirlo, es que se vaya Scott Bessent, pero no porque lo eche Trump, porque los secretarios del Tesoro en Estados Unidos generalmente no los echan. No ves casos de echan a un tipo. Generalmente lo que pasa es que después de 2 años, años y medio, 3, se van. ¿Por qué se van? Porque ya cumplieron un rol, quieren volver a la actividad privada. ¿Y eso podría generar algo de ruido? Yo creo que eso sí, porque yo creo que cualquier otro secretario del Tesoro que no conozca la situación argentina en la magnitud que lo conoce Scott Bessent, ponele que nombran un empresario, Sí. un tipo que viene de una empresa, un amigo de Trump del golf o lo que sea, un tipo que para él la Argentina es un país más. Por más que haya una alianza estratégica con Argentina, el tipo podría decir, che, yo apoyo mucho a la Argentina, Sí. lo que están haciendo es bárbaro, Milei es un gran aliado, pero vayan al fondo y negocien, como hacen todos los presidentes americanos, que mandan a los países a negociar con el fondo. Darle más ayuda. Lo que hizo Macri, perdón, Sí. lo que hizo Trump con Macri cuando había un secretario del Tesoro que no estaba tan interesado en la ayuda Sí, sí. a Argentina. Y el fondo no te para ninguna Y corrida, al contrario. claro, el fondo no te para nada. Al contrario, cuando vas al fondo todos dicen
corremos más rápido, porque es la señal de que te gatilla la corrida. Exacto, Sí. por eso Sí. yo miraría más eso, qué pasa con Bessent si se cansa y se decide volver al sector privado. Y muchos de los... Bueno, el secretario del Tesoro de Trump... No, pero lo que iba es un escenario en el cual todos dicen, bueno, ese escenario de relajamiento monetario que buscaba Trump, de acá a fin de año va al contrario, digamos. Todos están viendo que por los datos de empleo en Estados Unidos, por el shock inflacionario del despelote en Irán y la Reserva Federal para adelante, A mí me llama mucho la tenés que atención... prender una vela de que no suba, Claro. que no suba la tasa. A mí me llama mucho la atención esta pelea de Trump con la Reserva Federal, que es Sí. histórica. Bajen la tasa, Sí. porque es irrelevante. Llega un momento que el mercado es el que impone la tasa, como ahora que el mercado es el que impone que suba la tasa eventualmente la Reserva Federal. Entonces, si hoy, ¿qué pasa? A ver, en un escenario donde hoy, ponele que nos levantamos mañana y la Reserva Federal, el tipo dice voy a hacer lo que me dice Trump y baja la tasa, va a tener poco impacto, al contrario, se van a caer los mercados, pero de una manera violenta, porque la gente va a decir, che, el Banco Central no es independiente, la economía está recalentada, y no va a ser algo positivo para los mercados. Pero existe esa posibilidad de que el mercado empiece a asumir más suba de tasa en Estados Unidos, y sí, es un escenario que eventualmente puede impactar más o menos, pero no es benigno. Gracias, Javier, por sumarte como siempre Gracias a al ustedes. stream de... Aparte te quiero decir que estuve en Roma y me pararon en una pizzería y me dijeron, uy, me dice, yo te veo en el programa de Maxi, y me tuve que sacar una selfie. Una Un selfie tipo ahí, porque me dice, el programa de Maxi. En el Trastevere. En el Trastevere, sí, Qué lindo, exacto. qué lindo ahí en Roma, en esas pizzerías del Trastevere. Javier, gracias, un Bueno, nos gusto vemos. siempre poder dialogar con vos.